Imagínate un país libre, pero tan libre que hay gente que tiene que robarse una hueva y estrellarla contra una embajada extranjera para poder irse. Ese país, por si acaso, no era Suiza, era Cuba. La Habana en 1980. Y esta es la historia de cómo una guagua, una embajada con fama de rendija, un par de editoriales rabiosos y una bala equivocada le hicieron un hueco al cuento de la Revolución Perfecta. La Cuba de finales de los años 70 era como una olla de presión soviética olvidada en la cocina, en el fogón. Mucho fuego ideológico abajo, casi nada de comida arriba y la válvula de escape soldada a conciencia. En los discursos, abundancia socialista; en la libreta, abundancia de promesas. La mesa del cubano se llenaba de consignas, pero el plato seguía casi vacío. Y si te daba por quejarte, tenías un CDR en la esquina, un chivato en la cola y el miedo sentado contigo en la sala. Era tan perfecta la revolución que lo único que no lograba producir eran ciudadanos con ganas de quedarse. ¿Y por qué la embajada de Perú y no otra? Pues en esta película el Perú hacía de la puerta floja de la cárcel. Desde antes de abril ya habían entrado algunos cubanos a pedir asilo y misteriosamente no los sacaban, no los devolvían. El embajador no colaboraba mucho con el juego de entrégame al desertor y aquí no ha pasado nada. Eso corría de boca en boca, que en la embajada del Perú no te soldaban. Y allí además se decía que el timbre funcionaba distinto adentro. Mientras otras sedes eran un poquito más rígidas, la peruana tenía fama de puerta medio abierta. En una cárcel gigante todos saben exactamente dónde la reja suena menos. Y llega el 1 de abril del año 80. En otros países es el día de las bromas. En Cuba, el chiste venía de fábrica desde el año 1959. Ahora, 6 cubanos dicen hasta aquí. Y en vez de asaltar un banco, se llevan una guagua. Pero no rumbo a la Plaza de la Revolución, sino directo a la Embajada del Perú en Miramar. La lógica, bien simple y brutal. Si el país entero es una prisión, esa embajada es el hueco comprobado en la pared. La guagua se lanza, revienta la cerca y a golpe de metal y desesperación abre un boquete en la vitrina de la sociedad nueva. Fue el choque más sincero de la época, la realidad del cubano estampándose contra la llamada legalidad revolucionaria. En el caos aparecen custodios militares, gritos, empujones y como siempre que el poder se asusta, aparece el plomo. Se dispara mal, se dispara nervioso, se dispara sin pensar. En medio de ese tiroteo cae un guardia, un muchacho joven que estaba de turno cumpliendo su guardia de rutina, sin saber que ese día lo iban a convertir en un símbolo. Y aquí la historia se parte en dos guiones. En el guión oficial, el de la televisión y los actos solemnes, al guardia lo matan elementos antisociales, escoria, delincuentes que habían simplemente asaltado la embajada. En esa versión, los de la guagua parecen una película de acción de Hollywood, casi comandos armados disparando a mansalva. Es perfecta para el noticiero. Héroe caído, revolución indignada. En el otro guión, el que cuentan testigos exiliados, las armas estaban solo del lado del Estado. Los que entraron no llevaban pistolas, sino miedo. Según esa versión, el guardia muere por balas disparadas de su propio lado, en el fuego cruzado del pánico. Una bala se equivoca de bando, pero que en los papeles terminará siendo culpa de la escoria. No hay peritajes públicos ni juicios transparentes, así que la verdad se queda secuestrada. Lo único seguro es que esa muerte se usó más como gasolina política que como motivo para preguntarse por qué un país llega a ese nivel de locura. El gobierno de Perú continúa con su posición, mantiene el asilo y no entrega a nadie. Eso en clave diplomática es un portazo a la cara del poder cubano. Entonces el comandante decide hacer lo que ningún policía de barrio haría: retirar la patrulla justo donde todo el vecindario quería meterse. Quita la protección de la embajada y viene a decir: el que quiera irse, que vaya para allá. Traducido para el cubano de pie, eso quiere decir: se abrió la jaula, pero con cama y micrófono encendido. El pueblo entiende la señal más rápido que cualquier analista. Es cuestión de horas, la embajada del Perú se convierte en una terminal de salida. Llegan a montones con una java, un pullover, el miedo de alguien que puedan cambiar la idea y vuelva a poner el candado. En pocos días hay más de 10.000 personas metidas ahí. Imagínense una casita apretadas, como si la revolución hubiera decidido demostrar con números cuánta gente estaba dispuesto a fugarse de su paraíso. Calor, falta de agua, poca comida, enfermedades, niños durmiendo en la hierba o en el cemento, pero todos compartiendo la misma frase que no se mencionaba: aquí estamos mal, pero allá afuera, bajo el mismo sistema, ya no queremos seguir. Mientras tanto, desde arriba cae la artillería verbal. En la prensa oficial se bautiza a esa gente como lumpen, parásito, escoria.
No es un calentón del locutor, es una línea política. Los que se atreven a irse pasan a ser basura humana. Y ahí entra la otra pieza clave. El periódico Granma, periódico del partido, lanza un editorial donde deja clara la posición de Cuba. Si eres de los que no aplaudes, eres un desecho. Poco después, otro texto anuncia que los barcos que vengan a buscar cubanos no serán detenidos y que el puerto de Mariel queda abierto para quien quiera irse. En buen cristiano, primero te insulto, luego te abro la puerta para que te largues. Y de paso, te señalo con el dedo camino a la lancha. Ese es el puente directo entre la Embajada del Perú y el Mariel. El escándalo de ver a miles de personas hacinadas en una embajada le explota al régimen en la cara. El mundo se entera. Otros países dicen, nosotros lo recibimos. Y La Habana decide convertir esta fuga en política oficial. ¿Quiere irse? Váyase, pero bajo nuestras condiciones. Así la foto de gente colgada de la reja de la embajada se transforma en video de barcos abarrotados saliendo por el puerto. La misma historia, diferente escenario. Del jardín peruano al mar abierto. Por fuera el discurso se mantiene. Son delincuentes, vagos, parásitos, la escoria que el país se saca de encima. Por dentro, la realidad es menos épica y más triste. Una economía en ruinas, una libreta que no llena, un Estado que no tolera crítica, un futuro que siempre se promete para el año que viene y una generación cansada de esperar. La revolución presentaba a sí misma como un tren hacia el mañana, pero en la práctica es más bien un vagón sin freno dando vuelta en la misma estación. Y cuando un país funciona así, la cola más larga ya no está en la panadería, está en la embajada. Antes de la famosa guagua, ya había gente probando suerte en diferentes sedes diplomáticas, incluida la peruana. El volcán llevaba tiempo temblando. El personal de la embajada, lejos de lavarse las manos, decidió no entregar a los que entraban. Afuera, en respuesta, se organizaban actos de repudio, gritos, carteles, altavoces, y ahí entro yo. Yo nací en un país donde esta historia casi no se contaba, o se contaba al revés. Crecí oyendo que los que se iban eran escoria, hasta que un día descubrí que mucha de esa supuesta escoria se parecía demasiado a mi familia, a mis vecinos, a mí. Y no lo vi solo en la televisión. Siendo niño me llevaron a una de esas manifestaciones frente a la Embajada del Perú. Todavía puedo oír los coros como si alguien hubiese dejado el casete puesto. Ping pong fuera abajo la gusanera. La Embajada del Perú se parece a Cayo Cruz. Comparando a seres humanos hacinados con un vertedero en La Habana. Yo repetía aquellas consignas como repito un papagayo bien entrenado sin entender del todo. Con los años sí entendí que mientras creíamos que humillábamos a los de adentro, también nos estábamos rebajando a nosotros mismos. La crisis de la Embajada del Perú fue el tráiler de lo que fue el éxodo del Mariel, un adelanto cruel de lo que venía. El régimen vio la avalancha y pensó, si tanto se quieren ir, abramos un puerto y que desaparezca para siempre toda esa gente. Esa es una decisión nuestra. Se abre Mariel y empieza un desfile de barcos, botes, lanchas cargadas de gente que pone su vida en manos del mar porque ya había perdido la paciencia en tierra firme. Para maquillar la jugada, mezclan presos comunes con ciudadanos corrientes, para poder vender al mundo la idea de que lo que se va es basura. Exportan el problema, se quedan con el discurso. Por eso cuando hablo de la Embajada del Perú y de Mariel, no estoy contando una anécdota curiosa, ni haciendo un ejercicio de historia fría. Estoy hablando de la biografía censurada de millones de cubanos, incluida la mía. Detrás de palabras grandes como éxodo, crisis u operación, lo que hubo fue personas de carne y hueso tomando una decisión muy simple y muy dura. Seguir encajadas en un sistema que no cambiaba o lanzarse a lo desconocido con tal de recuperar la vida. Si este video te sirve para algo, ojalá sea para que el próximo cubano que escuche la palabra escoria se pregunte quién la está usando y para qué. Muchas veces los que señalan con el dedo desde el poder tienen más miedo a la verdad que los que se montan en una lancha. Y para que no olvidemos algo básico, aunque cambien los nombres de las embajadas, de los puertos, de los eslóganes, el problema de fondo es un sistema que le teme tanto a los propios ciudadanos que prefiere verlos hacinados en una sede diplomática o lanzados al mar antes que permitirle vivir en libertad dentro de su propia tierra.